Historia de Colombia. Ferdinand Vilar. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Hoy iniciamos el audiolibro de Historia de Colombia en 10 capítulos, y lo hacemos adentrándonos en uno de los temas más cautivadores y, a la vez, menos conocidos por el gran público: la historia de los pueblos originarios de este territorio antes de la llegada de los conquistadores españoles. No fue un solo pueblo, ni una sola cultura, sino un mosaico de lenguas, creencias, formas de vida y visiones del mundo. Desde las cumbres heladas de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta los altiplanos andinos, pasando por las costas del Caribe y los valles del Cauca, nos aguarda un pasado lleno de misterios, hazañas y rituales ancestrales que ayudaron a forjar la identidad de la actual Colombia. Quiero invitarte a imaginar, por un instante, la geografía colombiana siglos atrás. Imagina que abres los ojos muy temprano, con las primeras luces del alba, y ves cómo la neblina se disipa sobre un sembrado de maíz a más de 2.500 metros de altura. El aire es frío, huele a tierra húmeda y, a lo lejos, unos hombres y mujeres se desplazan con mantas de algodón finamente tejidas, cargando vasijas de barro llenas de sal que han extraído de las montañas cercanas. Más tarde, en el calor del mediodía, el paisaje cambia. En un valle templado, repleto de frondosos árboles, aparece un pueblo cuyas manos hábiles dan forma a joyas de oro y cobre, piezas que brillan con la luz intensa del sol. Y por la noche, si continúas viajando hacia el norte, llegarías a la costa, tal vez a la desembocadura de un gran río, donde habitan gentes expertas en dominar las crecidas de las aguas con diques y canales. Cada uno de estos lugares es parte de un todo complejo, fascinante y lleno de contrastes que, en su diversidad, logró conformar una verdadera constelación de culturas prehispánicas. En este primer capítulo, daremos un paseo extenso, cercano a los 30 minutos de narración, para sumergirnos con detenimiento en aquella Colombia de tiempos remotos. Conoceremos la cotidianidad de los muiscas en el altiplano cundiboyacense, el alma espiritual de los taironas en la Sierra Nevada de Santa Marta, la sofisticada orfebrería de los quimbayas en las tierras del Quindío y el asombroso ingenio hidráulico de los zenúes en el Caribe. Pero también, conforme avancemos, descubriremos a muchos otros grupos que, si bien no tienen la misma fama en la divulgación histórica, fueron igualmente herederos y artífices de esas tierras que hoy llamamos Colombia. Quiero que pienses en el viento recorriendo estas cordilleras, donde los ríos abren senderos para la vida y la agricultura. Piensa en un tiempo donde no existía la palabra Colombia, ni tampoco un único gobierno central. En lugar de eso, había centenares de caciques, cada uno con su dominio, sus consejeros, sus guerreros y su pueblo, todos unidos por una mezcla de alianzas, rivalidades, intercambios comerciales y creencias compartidas. A lo largo de los siglos, esa red de pueblos desarrolló una cosmovisión íntimamente ligada a la tierra, en la que el oro no solo era un metal precioso, sino también una conexión con lo sagrado. La sal no era tan solo un condimento, sino un símbolo vital de intercambio y supervivencia, y las lagunas, las montañas y las cuevas no eran simples accidentes geográficos, sino lugares donde habitaban espíritus y dioses. Uno de los grupos más conocidos, sin duda, son los muiscas, también llamados chibchas. Su territorio principal abarcaba la sabana de Bogotá, las regiones altas de Boyacá e incluso partes del sur de Santander. Antes de la llegada de los europeos, los muiscas se organizaban en confederaciones de cacicazgos, siendo los más reconocidos Unza, que hoy conocemos como Tunja, y Bacatá, origen de la palabra Bogotá, además de Tundama, Duitama y otros. Cada cacique poseía no solo poder político, sino también un rol sagrado. Se le consideraba representante de los dioses en la tierra.
Imagina por un instante el ritual iniciático del joven cacique al asumir su cargo, cubierto con polvo de oro de la cabeza a los pies, embarcado en una balsa hacia el centro de una laguna sagrada, rodeado por sus súbditos que cantan himnos y arrojan ofrendas a las aguas. Así surgió la leyenda del Dorado, que más tarde encendería la codicia de los conquistadores españoles, haciéndoles creer que en estas tierras existía una ciudad entera hecha de oro. El oro, para los muiscas, era mucho más que una simple riqueza material. Lo veían como un elemento divino, el reflejo del sol en la tierra, un regalo de los dioses que no se podía poseer sin antes rendirle tributo. De hecho, no cualquier persona podía manipularlo. Los orfebres tenían una especie de estatus especial y trabajaban sus piezas con sumo cuidado, puliendo y dando forma a narigueras, pectorales o brazaletes que, en muchas ocasiones, terminaban siendo ofrendados a las deidades. Además, los muiscas destacaron en la agricultura, cultivaban maíz, frijol, papa y otros tubérculos de altura, y manejaban el trueque como sistema de intercambio. Gracias a esto, podían obtener esmeraldas de las minas cercanas, sal de Zipaquirá y Nemocón, o productos de climas más bajos, como frutas tropicales. Ese comercio constante con pueblos vecinos les permitió forjar alianzas, pero también tensiones. Como puedes ver, la política muisca era un delicado equilibrio de pactos, ceremonias y poderes que oscilaban entre la diplomacia y la guerra. Dejemos ahora la sabana y marchemos hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, hogar ancestral de los taironas. Este macizo montañoso, bastante cercano a la costa del Caribe, sorprende por alcanzar alturas superiores a los 5.700 metros, creando múltiples pisos térmicos en un espacio relativamente pequeño. Allí, los taironas desarrollaron una civilización que asombra por su avanzada arquitectura y urbanismo. Quizá hayas oído hablar de Ciudad Perdida, también llamada Teyuna. Se trata de un antiguo centro urbano, construido en terrazas escalonadas de piedra, comunicado por caminos perfectamente pavimentados y con un complejo sistema de drenaje que evitaba la erosión durante las lluvias torrenciales. Imagínate el impacto de los primeros exploradores modernos que, en la década de 1970, descubrieron aquellas ruinas ocultas bajo la densa selva. Debió de ser similar a encontrar un tesoro arqueológico en el corazón de la montaña, un testamento de la maestría constructiva de los taironas. Pero más allá de la arquitectura, los taironas destacaron por una visión espiritual muy ligada a la naturaleza, algo que todavía se conserva en buena medida entre sus descendientes, los cogis, los arhuacos, los guiguas y los cancuamos. Para ellos, la Sierra Nevada era el centro del mundo, un lugar sagrado donde convivían las fuerzas de la naturaleza y los espíritus de los antepasados. Este sentido de lo sagrado se expresaba en rituales, ofrendas y un respeto profundo por las montañas, los ríos y la flora y fauna locales. De hecho, los actuales descendientes taironas se consideran hermanos mayores de la humanidad, encargados de velar por el equilibrio del planeta. Cada vez que un grupo de turistas asciende a Ciudad Perdida, es escoltado por guías que transmiten, de manera sutil, la importancia de preservar este espacio sagrado. Si uno afina el oído en esas caminatas, puede sentir el susurro del pasado y la fuerza con que la voz de los ancestros sigue impregnando cada piedra. Después de recorrer la Sierra Nevada, volvemos a dirigirnos hacia la Cordillera Central, pasando por regiones de clima templado, para acercarnos a la tierra de los Quimbayas, en lo que hoy llamamos el eje cafetero, abarcando partes de los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas, así como zonas del norte del Valle del Cauca. Los Quimbayas se hicieron célebres por su extraordinaria orfebrería, piezas delicadas, cargadas de significado, fabricadas con una aleación de oro y cobre conocida como tumbaga. Muchas de estas obras maestras se exhiben hoy en el Museo del Oro de Bogotá. Un ejemplo icónico es el poporo quimbaya, objeto que simboliza la práctica ancestral de consumir hojas de coca mezcladas con cal para, según sus creencias, conectarse con las fuerzas vitales del cosmos. Resulta conmovedor pensar en el esmero con que se elaboró esta pieza. Cada curva, cada detalle, demuestra un dominio técnico y un concepto estético que, incluso hoy, nos sigue maravillando. Los quimbayas no se limitaban solo a la orfebrería,
También eran grandes agricultores y comerciantes, y se destacaron en el tejido de redes de intercambio con otras culturas. Si los muiscas proveían sal y esmeraldas, los quimbayas ofrecían sus finos trabajos de oro, su cerámica y los productos cultivados en sus fértiles tierras, como el maíz y la yuca. Con frecuencia, imagino cómo debió de ser un mercado de trueque en aquella época, hombres y mujeres reuniéndose a orillas de un río o en alguna explanada, exhibiendo sus mercancías, negociando en lenguas diversas y sellando pactos con gestos y rituales que hoy permanecen solo en la memoria ancestral. Las jornadas podían durar varios días, pues además de comerciar, los participantes intercambiaban historias, bailes y prácticas ceremoniales, fortaleciendo así las relaciones interregionales. Si continuamos nuestra expedición hacia el noroeste, llegamos a las llanuras del Caribe, específicamente a los valles de los ríos Sinú, San Jorge y Nequí, donde floreció la cultura zenú o sinú. Esta gente es un ejemplo sorprendente de adaptación al medio ambiente, gracias a su complejísimo sistema de canales y camellones que les permitía dominar las inundaciones estacionales y aprovecharlas para regar sus campos. Al contemplar un mapa antiguo de la región, se nota que los zenúes construyeron una intrincada red de diques que canalizaban el agua hacia zonas cultivables, algo que demandaba esfuerzo colectivo y una gran coordinación política y social. No era tarea sencilla levantar diques en medio de una planicie inundable, y menos aún mantenerlos a lo largo de los años, repararlos tras cada estación de lluvias y garantizar que cada familia tuviera acceso al riego. Los zenúes también se destacaron en la orfebrería, elaborando pectorales, diademas y otras piezas donde se representaban animales acuáticos, como tortugas y peces, o aves que habitaban en los humedales. Una de las interpretaciones que se hace de estos motivos es que expresaban el espíritu de la tierra y el agua, recordando a quienes los portaban la interdependencia entre el ser humano y la naturaleza. Imagino que en las noches claras, a la orilla del río, con la luna reflejada en las aguas, alguna persona zenú se detenía a contemplar la belleza de ese metal amarillo que parecía capturar la luz y transformarla en magia, dándole un sentido casi sagrado a la joya que portaba sobre el pecho. Aunque estos 4 grupos, muiscas, taironas, quimbayas y zenúes, son con frecuencia los más mencionados en la historiografía colombiana, hay muchos otros pueblos que también aportaron infinidad de matices a la diversidad cultural. Los calimas, con sus cerámicas policromadas, los sanagustines, con sus enigmáticas estatuas megalíticas en el sur del país, los tierra adentro, creadores de hipogeos pintados con patrones geométricos, los pastos y guambianos en el sur andino, hábiles tejedores y agricultores que aún preservan parte de sus costumbres ancestrales. En conjunto, nos muestran un panorama de pueblos orgullosos de sus tradiciones y firmemente arraigados en la tierra que habitaban. Para ellos, no había una sola forma de concebir la vida, sino un abanico de posibilidades que abarcaba desde la cacería y la recolección seminómada, hasta una agricultura de terrazas combinada con la construcción de centros ceremoniales. ¿Qué sentían al observar los astros? ¿Cómo interpretaban los fenómenos meteorológicos como tormentas, temblores o eclipses? ¿Qué historias les contaban a sus hijos para explicar la existencia de las montañas o la formación de las lagunas? La mayoría de estas preguntas no tienen respuestas definitivas, pues mucho se perdió con la llegada de los españoles y la consiguiente evangelización y mestizaje. No obstante, el estudio de la arqueología, la antropología y las tradiciones orales de las comunidades indígenas vivas en la actualidad permite reconstruir algunos retazos de aquella gran herencia cultural. Cuando leemos los testimonios de los cronistas españoles, vemos que estos, a menudo, se sorprendían de las habilidades constructoras, la destreza artesanal y la compleja vida ritual de los pueblos originarios. Pero, al mismo tiempo, los cronistas traían su propia visión del mundo y, en su afán de conquistarlo, transcribían solo lo que les parecía útil o curioso, descartando aquello que consideraban superstición. El hecho de que hoy todavía podamos hablar con cierta precisión de la laguna de Guatavita y el ritual del Dorado, o de Ciudad Perdida y sus terrazas majestuosas, o del Poporo Quimbaya y su refinada belleza, se debe en gran parte a que algunos vestigios materiales y orales lograron perdurar y fascinarnos. Hasta aquí,
Espero que te sientas envuelto en la atmósfera de aquel pasado remoto, cuando las comunidades indígenas dominaban las tierras colombianas y su día a día estaba marcado por la armonía y también el reto constante que les imponía la naturaleza. Este capítulo, en definitiva, busca hacernos reflexionar sobre cómo la llamada Colombia prehispánica no era un vacío a la espera de ser llenado, sino un universo plagado de culturas, lenguas y saberes. Con su oro, su agricultura, sus ritos, sus artesanías y su íntima relación con los astros, los pueblos originarios forjaron la primera capa de la identidad de esta región. La historia, sin embargo, dio un giro dramático en el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles pusieron pie en estas costas y ríos, ansiosos por encontrar ese país dorado del que hablaban los rumores y dispuestos a someter a quien se interpusiera en su camino. Esa conquista no fue un proceso lineal ni pacífico, sino un choque de visiones del mundo, un desequilibrio que modificó para siempre la existencia de las culturas nativas. Surgieron alianzas, traiciones, desplazamientos, mestizaje, imposiciones religiosas y políticas. Pero esa es otra fase de la historia, la que abordaremos con mayor detalle en el próximo capítulo de nuestro audiolibro. Me gustaría que, antes de despedir este primer episodio, hicieras un ejercicio personal. Trata de imaginarte cómo habría sido tu vida si hubieras nacido en una de estas culturas. ¿Habrías sido un orfebre muisca, un constructor tairona, un ingeniero hidráulico zenú o un artista quimbaya especializado en la cerámica? ¿Te habrías levantado cada mañana para pedir permiso a los dioses antes de tocar la tierra con tus manos? ¿O tal vez habrías sido un cazador que recorre silenciosamente los bosques en busca de alimento? Reflexionar sobre estas posibilidades es una forma de honrar a esos antepasados y su sabiduría, que a veces se menosprecia al definirlos como primitivos frente a la modernidad europea. La grandeza de estas culturas precolombinas radica en que, sin necesidad de escribir grandes crónicas o levantar catedrales de piedra, lograron un dominio sorprendente de su entorno. Sus terrazas de cultivo, sus tejidos e incluso sus mitos forjaron la base de un mestizaje que, con el paso de los siglos, fue permeando cada aspecto de la sociedad colonial y republicana. Hoy, el espíritu de estas comunidades indígenas pervive en la memoria de sus descendientes y en la identidad de todos los colombianos, que, al fin y al cabo, llevan en la sangre una mezcla de herencias diversas. Así concluye nuestro primer encuentro en este viaje de 10 capítulos. Hemos tenido un vistazo a la vida, la diversidad y la riqueza de los pueblos originarios de Colombia, entendiendo que, sin su presencia, la historia posterior no tendría los matices que la caracterizan. En el próximo capítulo, exploraremos la llegada de los conquistadores y la fundación de las primeras ciudades, un episodio lleno de contradicciones, tensiones y ambiciones, donde nombres como Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar y Nicolaus Federman se disputarán el control de territorios y riquezas. Veremos el surgimiento de Santa Fe de Bogotá, Tunja, Cartagena de Indias y otros núcleos urbanos que sentarían las bases de la estructura social y económica de la colonia. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tus comentarios con respeto. ¿Tienes alguna duda? ¿Conoces alguna leyenda adicional sobre los muiscas, taironas, quimbayas o zenúes? ¿Has visitado alguno de esos lugares que mencionamos, como la Laguna de Guatavita, Ciudad Perdida o el Museo del Oro? Queremos escucharte. Esta es solo la primera pieza de un rompecabezas histórico que iremos armando juntos, buscando siempre la verdad, la pluralidad de visiones y, sobre todo, el entusiasmo por aprender. Si discrepas de algo o deseas aportar nuevos datos, no dudes en expresarlo. Investigaremos tus aportes y, con mucho gusto, realizaremos un video en el futuro donde integremos también tu punto de vista. Al final, construir una gran base audiodocumental requiere la voz de todos. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo 1 de nuestro audiolibro de Historia de Colombia. Te espero en la próxima entrega para continuar este viaje por los senderos del pasado, en el que descubriremos cómo se forjaron, muchas veces entre sangre y fuego, los cimientos de la sociedad colonial. Hasta la próxima.